Bienvenidos a una nueva edición de México Retro. En esta entrega exploraremos la transformación de 8 calles y zonas emblemáticas de la Ciudad de México, donde antiguos edificios y espacios icónicos dejaron su huella en diferentes décadas. Acompáñanos en este recorrido histórico para descubrir cómo eran estas áreas en su momento y cómo han evolucionado hasta convertirse en los lugares frecuentados que conocemos hoy en día. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje al pasado de la Ciudad de México. Veremos cómo han cambiado estos sitios a lo largo del tiempo, revelando la asombrosa transformación de la capital de la República Mexicana. No te pierdas este recorrido con México Retro y descubre la historia detrás de cada rincón de nuestra ciudad. Comencemos este recorrido con una imagen de la zona donde se ubica el icónico edificio Ermita, en Tacubaya. Esta imagen nos transporta a la década de 1930, mostrando la calle tal como era en ese entonces. El edificio Ermita, diseñado por el arquitecto Juan Segura Gutiérrez, fue construido sobre una superficie casi triangular, destacándose en un entorno que aún conservaba un aire de pueblo, ya que Tacubaya estaba algo alejada del corazón de la Ciudad de México. La imagen también nos ofrece un vistazo al ambiente de la época, con construcciones más antiguas que rodeaban el edificio, acentuando su singularidad. Detrás del edificio Ermita se encontraba el Cine Hipódromo, un lugar que durante muchos años brindó entretenimiento a los habitantes de la zona, consolidando a Tacubaya como un área en transformación. Hoy en día, el edificio Ermita está rodeado de importantes avenidas con un intenso flujo vehicular. Las antiguas construcciones que alguna vez lo rodearon han desaparecido, dando paso a modernas edificaciones que reflejan el crecimiento urbano de la zona. Además, cerca del edificio Ermita se encuentran plazas comerciales que simbolizan la transformación de Tacubaya. Sin embargo, este edificio icónico permanece como el único testigo del paso del tiempo, resistiendo los cambios y conservando su esencia histórica en medio de la modernidad. Pasemos ahora a la calle de Pachuca, con vista hacia la calle de Fernando Montes de Oca. En la colonia Condesa, la fotografía que observamos muestra una calle en plena obra de pavimentación, con trabajadores dedicados a mejorar la vialidad. En la imagen también se aprecian algunas casas de época y terrenos aún sin construir, capturando un momento en el año 1938, cuando la colonia Condesa comenzaba a expandirse, al igual que la colonia Roma. En ese tiempo, estas zonas estaban en pleno desarrollo, convirtiéndose rápidamente en algunas de las áreas más exclusivas de la Ciudad de México. Varias familias se establecieron en la Condesa y la Roma, creando un ambiente bohemio y elegante que definiría la identidad de estos barrios. Con el tiempo, empezaron a construirse inmuebles comerciales y de oficinas, y sus parques fueron diseñados para satisfacer las necesidades de sus habitantes, consolidando su reputación como zonas de prestigio y estilo. En la actualidad, la calle de Pachuca, en la misma zona donde se tomó la fotografía anterior, ha cambiado por completo. Hoy en día, hay modernas construcciones de departamentos y algunas oficinas, convirtiéndola en una de las zonas más deseadas para vivir. La colonia Condesa, a lo largo de los años, ha conservado ese toque distintivo que la caracteriza. Sus calles son tranquilas y agradables para caminar. Tanto en la Condesa como en la Roma, aún se pueden encontrar casas que datan de sus primeros años, manteniendo el encanto histórico que las distingue y creando un balance entre lo antiguo y lo moderno. Ahora nos encontramos en la intersección de la calle de Palma con la calle de 5 de Mayo, durante la década de los 40. La imagen captura varios detalles de la época y de la vida cotidiana. Se pueden observar trabajos de pavimentación, mientras varias personas miran con curiosidad cómo los trabajadores realizan su labor, tal vez fascinadas por la maquinaria utilizada en ese tiempo. Uno de los aspectos que destaca en la imagen es el edificio del lado izquierdo, donde se ubica la famosa tortería El Rey del Pavo, en su antigua ubicación. Este negocio se estableció en 1910 en el número 19 de la calle de Palma, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Con el tiempo, el Rey del Pavo ganó popularidad y una clientela fiel, lo que llevó a su reubicación en la calle de Gante. El centro histórico de la Ciudad de México alberga establecimientos que han acumulado una rica historia y que, a pesar del paso de los años, aún siguen ofreciendo sus servicios, conservando el legado de la ciudad. Hoy en día, la nueva ubicación de la tortería El Rey del Pavo se encuentra en la calle de Palma, en el número 32, entre las calles de Madero y 16 de septiembre. A pesar del cambio de dirección,
El negocio ha mantenido su toque gastronómico distintivo, que lo ha caracterizado durante tantos años. El lugar donde solía estar ubicada originalmente ahora alberga una sucursal bancaria, y las calles han experimentado algunas modificaciones a lo largo del tiempo. El ambiente en la zona es muy diferente al de la década de los 40. Aunque la mayoría de los edificios han conservado su estilo arquitectónico original, el inmueble que albergaba a El Rey del Pavo ya no existe, transformando la esencia de esa esquina en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahora, trasladémonos al norte de la Ciudad de México, a la intersección de Calzada Vallejo y la calle Juventino Rosas, en la colonia Peralvillo, para conocer cómo era esta zona en la década de los 30. En la imagen se aprecia la antigua estructura del puente colonial de San Simón Tolnáhuac, conocido también como el Puente de los Lismoneros. El paisaje urbano que se muestra refleja el estilo característico de un barrio de esa época, especialmente entre los años 30 y principios de los 40. En esos tiempos, la zona estaba considerablemente alejada del centro de la Ciudad de México, y la vida allí era sencilla y a menudo dura. La imagen captura a los habitantes en sus labores cotidianas, reflejando la realidad de una comunidad en la que Calzada Vallejo era aún una vía de tierra, rodeada de casas modestas, pertenecientes a familias de recursos limitados. Uno de los principales desafíos para los residentes era el estado de las calles durante la temporada de lluvias, cuando el terreno se convertía en un lodazal, complicando la vida diaria. En la actualidad, la calle Calzada Vallejo ha experimentado una notable transformación. Ahora es una zona densamente poblada, con numerosos negocios y rutas de transporte público que la conectan con otras áreas de la ciudad. Las calles, que en el pasado eran de tierra y lodo, han sido pavimentadas, reflejando un desarrollo urbano significativo. La Calzada Vallejo es conocida por albergar diversas industrias y fábricas, lo que ha impulsado su importancia en la zona norte de la Ciudad de México. Además, cuenta con unidades habitacionales y escuelas que sirven a la comunidad local. A lo largo de los años, muchas familias de trabajadores se han establecido en esta área debido a su proximidad a los centros de trabajo, haciendo de la Calzada Vallejo una de las principales vialidades del norte de la ciudad. Es hora de nuestra trivia. Pero antes, queremos felicitar a aquellos que respondieron correctamente a la trivia anterior. Y ellos son Checo Cortés M, Leonardo Farias, Nicolás 212, Gustavo Aguirre, Descubriendo con Rick, Sol en tu cocina, Edmundo Aguirre, Abraham Chávez, Hermo Espinosa y Mr. BCK Volca. Efectivamente, la fotografía mostraba el interior del Colegio Militar en Popotla. Hoy en día, este majestuoso edificio aún conserva su imponente arquitectura. ¡Felicidades a todos los que acertaron! Ahora, pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Aquellos que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. En la siguiente imagen, nos encontramos en la intersección de la Avenida Cuauhtémoc y la Avenida Chapultepec durante la década de los 30. Este cruce presenta un marcado contraste con la actualidad. En ese entonces, el área estaba dominada por casonas de principios de siglo, y en sus alrededores se encontraban diversos negocios. La vida en esa época era más tranquila en comparación con el bullicio actual. La fotografía muestra las avenidas Cuauhtémoc, Chapultepec y Doctor Río de la Loza. En los años siguientes, esta parte de la Ciudad de México comenzó a transformarse notablemente. Con la llegada de la televisión, se construyeron los estudios de Telesistema Mexicano, que posteriormente se convertirían en Televisa, a pocos metros de distancia. Esta transformación impulsó un aumento en la circulación vehicular y alteró por completo el paisaje de las avenidas, marcando un cambio significativo en su desarrollo urbano. En la actualidad, la avenida Cuauhtémoc, así como las avenidas Chapultepec y Doctor Río de la Loza, presentan un aspecto completamente renovado. Estas vialidades ahora cuentan con modernos edificios y desarrollos contemporáneos, aunque aún conservan algunas de las construcciones antiguas que durante mucho tiempo caracterizaron la colonia Doctores. Hoy en día, en esta área se encuentran los estudios de televisión de Televisa, así como diversas plazas comerciales, tiendas y edificios de departamentos. Estas avenidas sirven como importantes arterias de conexión con otras zonas clave de la Ciudad de México, integrando el pasado histórico con el dinamismo del presente urbano. Ahora nos trasladamos a la Calzada de los Misterios, Calzada de la Ronda y Manuel González,
Eje 2, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo. La fotografía, que data de la década de los 30, nos muestra cómo era esta área cuando el tren atravesaba Nonoalco-Tlatelolco hasta llegar a la estación de Buenavista. En la imagen se pueden observar las barracas de los trabajadores del ferrocarril, casas modestas, bodegas y algunos comercios que formaban parte del paisaje de entonces. El ferrocarril dominaba casi toda la zona. Con el paso de los años, la zona comenzó a modernizarse, especialmente después de la construcción de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, uno de los más grandes proyectos de vivienda en México. La fotografía presenta un contraste notable con la actualidad, destacando cómo esta área ha evolucionado desde su pasado ferroviario hasta convertirse en un entorno urbano moderno. En la actualidad, las vías del tren han sido retiradas, ya que el ferrocarril ya no circula por esta área. La zona está ahora dominada por una serie de construcciones modernas, incluyendo las edificaciones de Nonoalco-Tlatelolco. Además, se encuentra una sucursal de la cadena de tiendas Sanborns en la misma área. Las avenidas han sido modernizadas y adornadas con jardineras, y se ha incorporado el paso del Metrobús, mejorando el transporte público en la zona. Aunque el aspecto antiguo de este lugar ha cambiado considerablemente, algunos recuerdos de su pasado aún quedan reflejados en las fotografías. Ahora exploraremos cómo era la Basílica de Guadalupe en la década de 1940. En esa época, el paisaje era muy diferente al que conocemos hoy. Solo existía la antigua basílica y otras construcciones más antiguas. La nueva basílica aún no se había construido. La postal nos muestra cómo lucía en esos años, con una pequeña barda que separaba la calle de la basílica y sin la Plaza Mariana que conocemos actualmente. En aquellos tiempos, se podía llegar a la basílica en tranvía, y los alrededores eran mayormente cerros y caminos que conectaban con pueblos cercanos, conservando un ambiente campirano. Con el paso de los años, esta área comenzó a transformarse, adquiriendo gradualmente el rostro urbano que diferentes generaciones han llegado a conocer. La basílica, un lugar profundamente arraigado en la tradición y fervor religioso, ha sido testigo de la evolución de la Ciudad de México. A lo largo de los años, ha recibido a varias generaciones de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, manteniéndose como un importante punto de encuentro y un símbolo de la historia y la devoción en la ciudad. Hoy en día, el entorno de la Basílica de Guadalupe ha cambiado drásticamente. Ahora se encuentra la Plaza Mariana, que cada 12 de diciembre acoge a miles de peregrinos que visitan este santuario anual. La antigua basílica aún se mantiene en pie y comparte espacio con la nueva basílica, ambos siendo puntos de gran importancia en la creencia religiosa. El área también cuenta con otros lugares históricos que han sido conservados a lo largo de los años. La imagen que nos muestra la postal resalta el notable contraste en la evolución de este lugar. Lo que antes era un ambiente campirano ha dado paso a un entorno urbano rodeado de construcciones modernas. El área ha dejado atrás su carácter rural y ahora está integrada en el tejido de las colonias cercanas, reflejando el cambio que ha experimentado con el tiempo. Por último, vamos a explorar la calle Antonio M. Anza, en la colonia Roma Norte, donde una vez se ubicó el Estadio Nacional, inaugurado en 1924. La fotografía nos ofrece una visión de cómo era esta calle, justo frente a la entrada del estadio, en el año 1929. En esa época, la zona estaba dominada por elegantes casas y amplios espacios. El Estadio Nacional fue un importante centro para eventos deportivos, militares y políticos, y era motivo de orgullo para la colonia y el gobierno de aquel entonces. La imagen refleja el ambiente de la época, mostrando un estilo característico de las décadas de 1920 y 1930. La calle Antonio M. Anza, debido a su proximidad al estadio, era una de las vialidades privilegiadas de la zona. A través de esta fotografía, podemos apreciar cómo era la Ciudad de México en tiempos remotos, con sus costumbres y ambientes únicos. Hoy en día, el Estadio Nacional ya no existe. Fue demolido en 1949, poniendo fin a 25 años de eventos y espectáculos. En su lugar, se construyó la Unidad Habitacional Juárez, que posteriormente sufrió graves daños durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985 y requirió una remodelación. Actualmente, la calle Antonio M. Anza muestra un paisaje muy diferente. La casa en la esquina que aparece a la derecha, en la fotografía original, aún se mantiene, pero la mayoría de las construcciones de la época ya no existen.
Este contraste con la imagen de 1929 ilustra los numerosos cambios que han transformado la colonia Roma y otras zonas de la Ciudad de México con el tiempo. Las fotografías son el testimonio visual que nos permite apreciar cómo era la ciudad en épocas pasadas. Y así concluimos este evocador recorrido por la historia de algunos sitios que han existido y se han transformado en la Ciudad de México. Pronto nos reuniremos nuevamente en otro fascinante video, donde exploraremos el antes y después de las calles y colonias de la ciudad. Acompáñanos para descubrir cómo lucían en décadas pasadas y prepárate para sumergirte en una nueva ola de recuerdos y nostalgia. Si disfrutaste de este video, te invitamos a mostrar tu apoyo dando un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita para recibir notificaciones sobre futuros contenidos. Tu respaldo es crucial para que podamos seguir compartiendo estos emocionantes viajes a través del tiempo. Esperamos contar contigo en la próxima edición de México Retro. Hasta pronto y gracias por ser parte de este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.